que nuestro código mantiene en su estructura esta clasificación, dedicando la sección quinta a los procesos contenciosos, como ya lo hemos visto, y esta sección, que es la sexta, los procesos no contenciosos, en atención a la presencia o ausencia del conflicto de intereses. En este sentido, el proceso asume diferentes clasificaciones. Ambos se diferencian de que el proceso contencioso primero encierra un conflicto actual y el segundo, que es el no contencioso, encierra un conflicto potencial de intereses. En el 750 nos habla sobre la competencia y se menciona que son competentes para conocer los procesos no contenciosos los jueces civiles y los letrados, y los jueces de paz de letrados, salvo en los casos en que la ley atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales o a notarios. En el proceso no contencioso es inaplicable la competencia por razón de turno. La competencia de los juzgados de paz letrados es exclusiva para los procesos de inscripción de partidas y para los que contienen la solicitud de una estimación patrimonial no mayor de 50 unidades de referencia procesal. Es decir, que la competencia responde a la aplicación del principio de división del trabajo porque permite asegurar el mayor acierto en la administración de justicia. Cabe decir que un sector de la doctrina delimita la competencia bajo la siguiente clasificación, bajo primero la objetiva, segundo la funcional y tercero la territorial. La objetiva porque se sustenta en el valor y la naturaleza de la causa. La funcional porque en las funciones que la ley encomienda a los jueces es de diversa jerarquía en el proceso. Y por último, la territorial porque opera ante la existencia de jueces de la misma clase y la asignación de procesos a cada uno de ellos en atención al orden geográfico. En el 751 se hace mención a los requisitos y anexos de la solicitud. Y se menciona que la solicitud debe cumplir con los siguientes requisitos y anexos previstos para la demanda en los artículos 424 y 425. A pesar que este artículo señale que la solicitud debe cumplir con los requisitos, consideramos que dicha exigencia es aplicable en los casos que fuera pertinente, pues en este tipo de solicitudes no hay contención y si no hay, el principio del contradictorio o principio, como conocemos, de bilateralidad, va a estar ausente, a diferencia del principio de unilateralidad que rige el proceso no contencioso. En el 752 se menciona la inadmisibilidad o improcedencia. En este habla sobre la aplicación a este proceso en lo dispuesto en el artículo 551. Es decir, que los actos procesales requieren de cierta forma y contenido para desenvolverse en el proceso. En el 753 se menciona la contradicción y se dice que el emplazado con la solicitud puede formular contradicción dentro de 5 días de notificado con la resolución admisoria, anexando los medios probatorios, los que se actuaron en audiencia prevista en el artículo 754. Es decir, que de manera que los emplazados con esa solicitud no tienen la condición de partes en ese sentido estricto, pues su noción que implica el enfrentamiento entre los sujetos es aplicable a procesos contenciosos. En el siguiente, que es el 754, se desarrolla el trámite y menciona que admitida la solicitud, el juez fija fecha para la audiencia de actuación y declaración judicial, la que debe realizarse dentro de los 15 días siguientes, bajo responsabilidad, salvo dispuesto en el artículo 758. Es decir, que en el proceso no contencioso pueden aflorar disentimientos entre los interesados que los van a expresar en el contradictorio, los que deben de tener cuenta ante el juez al momento de resolver, y se debe precisar que estos disentimientos expresados en el contradictorio no se clasifican propiamente como el contradictorio del contencioso, porque no hay contraste inmediato de intereses que se tienen que satisfacer. En el 755 se habla sobre la procedencia de la apelación y menciona que la resolución que resuelve la contradicción es apelable durante la audiencia. La que declara fundada es apelable en efecto suspensivo
y la que declara infundada lo es sin efecto suspensivo y con calidad de diferida. Una de las características de los procesos no contenciosos en la ausencia de contienda es la ausencia de contienda, pero ello no exime que en el camino pueda aparecer cuestionamientos a la solicitud del peticionante, lo que podría transformarlo en contencioso. Sin embargo, se da la posibilidad de que estos consentimientos pueden ingresar al proceso a través de contradictorios. En el 756 se hace mención al trámite de la apelación con efecto suspensivo y menciona que declarada fundada la contradicción, el proceso quedará suspendido. En lo demás, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 376. En este último trámite también se aplica la apelación de la resolución final. Esto implica que por su concesión se suspende la ejecución del acto impugnado, no siendo posible cumplir de inmediato lo que es ordenado con la resolución en materia de apelación, debido a que su eficacia va a quedar suspendida hasta la decisión del juez revisor. En el 757 se habla sobre el trámite de la apelación sin efecto suspensivo. El trámite de esta apelación se sujeta a lo dispuesto en el artículo 369, es decir, que el recurso de apelación se concede en efecto diferido cuando la resolución de aquel se posterga hasta el momento en el que el expediente se remita ante el órgano supervisor. En el 758 se hace mención a los plazos especiales de emplazamiento, y para los casos previstos en el tercer párrafo del 435, los plazos son de 15 y 30 días respectivamente. Es decir, que los plazos son considerados genéricamente, como ya sabemos, y constituyen el transcurrir del tiempo, al cual la norma atribuye una consecuencia jurídica. Así puede existir plazos generales o comunes y plazos especiales, como es el de la norma presente. En el 759 se hace mención a la intervención del Ministerio Público, y el Ministerio Público ejerce atribuciones en el proceso civil como parte, como tercero con interés. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que el artículo expresa y hace referencia a que el Ministerio Público debe ser notificado con las resoluciones que se expidan en cada proceso, pero no emite dictamen. ¿Qué es emitir dictamen? Significa pronunciarse, dar opinión, informar técnicamente sobre un asunto en específico, lo cual no es admisible en un proceso no contencioso. Y por último tenemos el artículo 760, que es la regulación supletoria. En este habla sobre la audiencia de actuación y declaración judicial y cómo se regula supletoriamente por lo dispuesto en el Código para la audiencia de pruebas. Es decir, que para la audiencia de prueba rige supletoriamente una audiencia de actuación y declaración judicial del procedimiento no contencioso. Bueno, ahora vamos a complementar en lo que viene a ser el proceso de ejecución. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Avanza unas 5 diapositivas, por favor. Como bien ayer ya vimos los procesos de conocimiento, el proceso abreviado, el proceso sumarísimo, el proceso cautelar y el proceso de ejecución. Vamos a complementar este. Siguiente diapositiva, por favor. Con algunos artículos del Código Procesal Civil, y lo van a hacer mis compañeras. Ok, buenas tardes, profesor, compañeros con todos. Y bueno, continuando con la exposición. Bueno, a continuación veremos algunos artículos más importantes sobre el proceso de ejecución. Bueno, para iniciar un proceso ejecutivo, según el artículo 690A del Código Procesal Civil, a la demanda ejecutiva se tiene que acompañar un título ejecutivo. Y de conformidad con el artículo 688 del Código Procesal Civil, solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, según sea el caso. Bueno, en los títulos ejecutivos se tienen las resoluciones judiciales firmes, que vienen a ser aquellas decisiones que sean susceptibles de ejecución. Otros son los laudos arbitrales. Estas también constituyen títulos de ejecución porque los árbitros no cuentan con dominio para ordenar la ejecución del laudo que emiten, pues ellos son esa actividad jurisdiccional. Así también están las actas de conciliación de acuerdo a ley, los títulos valores, esta es entendida como
Lo siento, tuve un percance. Bueno, así también los títulos valores, que son entendidos como estos valores materializados que representan o incorporan derechos patrimoniales. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de recompensa y liquidación de valores. Otro también es el reconocimiento y absolución de posiciones provenientes de pruebas anticipadas. El documento privado que contenga transacción extrajudicial. El documento de pago de renta arrendamiento. El testimonio de escritora pública y otros títulos a los que la ley les da méritos. Así también el artículo 689, que bueno, esto nos dice que procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. En el artículo 690 nos habla sobre la legitimación y derecho de tercero. Bueno, estas están legitimados para promover ejecución quien en el título ejecutivo tiene reconocido un derecho a su favor contra aquel que en el mismo tiene la calidad de obligado. Y asimismo en este mismo artículo nos habla sobre la demanda. Y bueno, la demanda, como ya dije antes, se señala el título ejecutivo, además de los requisitos y anexos previstos en los artículos 424 y 425. La competencia. Bueno, el juez civil y el juez de paz letrado son competentes para conocer los procesos con título ejecutivo de naturaleza extrajudicial. El mandato ejecutivo va a disponer el cumplimiento de la obligación contenida en el título, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzosa, con las particularidades señaladas en las disposiciones especiales, así también en la contradicción, que solo podrá fundarse, según la naturaleza del título, en inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título. Bueno, esta dicha causal se invoca para cuestionar el fondo del título, así también la nulidad formal o falsedad del título y la extinción de la obligación exigida. Y bueno, todo esto, asimismo, si la contradicción se sustenta entre otras causales, liminarmente se va a rechazar por el juez. Así también el trámite, si hay contradicción y o excepciones procesales o defensas previas, se concede traslado al ejecutante, quien deberá absolverla dentro de 3 días proponiendo los medios probatorios pertinentes. Y así también la negación. Si el título ejecutivo no reúne los requisitos formales, el juez de plano denegará la ejecución. En el artículo 691 nos habla sobre los autos y apelación. Bueno, el plazo para interponer la apelación contra el auto que resuelva la contradicción es de 3 días contados desde el día siguiente de su publicación. El artículo 719 sobre las resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras nos dice que las resoluciones y arbitrales extranjeras reconocidas por los tribunales nacionales se ejecutarán siguiendo el procedimiento establecido en este capítulo, sin perjuicio de disposiciones especiales contenidas en la Ley General de Arbitraje. Asimismo, también el artículo 721, que nos dice el mandato de ejecución, que nos dice que admitida la demanda se va a notificar el mandato de ejecución al ejecutado, ordenando que pague la deuda dentro de 3 días bajo apercibimiento de procederse el remate del bien dado en garantía. Y el artículo 722 sobre la contradicción, que nos dice el ejecutado en el mismo plazo que tiene que pagar, en el mismo plazo que tiene para pagar, puede contradecir con arreglo a las disposiciones generales. Ahora le paso la voz a mi siguiente compañera. Buenas tardes. El siguiente artículo es sobre orden de remate, que está establecido en el artículo 623, que indica que transcurrido el plazo sin haberse pagado la obligación o declarada infundada la contradicción, el juez sin trámite previo ordenará el remate de los bienes dados en garantía. Sobre el saldo deudor, el artículo 724 señala que cuando se acredite que el bien dado en garantía no cubriera el íntegro del saldo deudor,
se proseguirá la ejecución dentro del mismo o diferente proceso. El siguiente tema es la ejecución forzada. El artículo 725 indica que la ejecución forzada de los bienes afectados se realiza en las siguientes formas: el remate y la adjudicación. La intervención de otro acreedor está establecido en el artículo 726. Un acreedor no ejecutante que tiene afectado el mismo bien puede intervenir en el proceso antes de su ejecución forzada. Sus derechos dependen de la naturaleza y estado de su crédito. Si su intervención es posterior, solo tiene derecho al remanente si lo hubiere. Sobre la conclusión de la ejecución forzada, está establecido en el artículo 727 que la ejecución forzada concluye cuando se hace pago íntegro al ejecutante con el producto del remate o la adjudicación, o si antes el ejecutado paga íntegramente la obligación e intereses exigidos y las costas y costos del proceso. El otro tema es el remate, y sobre su tasación, en el artículo 728 está establecido que una vez firme la resolución judicial que ordena llevar adelante la ejecución, el juez dispondrá la tasación de los bienes a ser rematados. El auto que ordena la tasación contiene el nombramiento de 2 peritos y el plazo dentro del cual, luego de su aceptación, deben presentar su dictamen bajo apercibimiento de subrogación y multa, la que no será mayor de 4 unidades de referencia procesal. Sobre la observación y aprobación de lo que es la tasación, el artículo 730 indica que la tasación será puesta en conocimiento de los interesados por 3 días, plazo en el que pueden formular observaciones, y vencido el plazo, el juez aprueba o desaprueba la tasación. Si la desaprueba, ordenará se realice nuevamente optando entre los mismos peritos u otros. El auto que desaprueba la tasación es inimpugnable. La transferencia de mueble y destino del dinero obtenido está señalado en el artículo 740. En el remate de mueble, el pago se efectúa en dicho acto, debiendo entregarse de inmediato el bien al adjudicatario. El importe del remate se depositará en el Banco de la Nación a la orden del juzgado, a más tardar al día siguiente de realizado bajo responsabilidad, y tratándose de bien mueble registrado, se aplicará lo dispuesto en el artículo 739 en lo que fuera pertinente. Sobre el incumplimiento del adjudicatario, en el artículo 741 se señala lo siguiente: que si el saldo de precio de remate del inmueble no es depositado dentro del plazo legal, el juez declarará la nulidad del remate y convocará uno nuevo. En este caso, el adjudicatario pierde la suma depositada, la que servirá para cubrir los gastos del remate frustrado y la diferencia si la hubiere. Será ingresado del Poder Judicial por concepto de multa. Queda a salvo el derecho del acreedor para reclamarle el pago de los daños y perjuicios que se le hayan causado. El adjudicatario queda impedido de participar en el nuevo remate que se convoque. Y sobre la nulidad del remate, en el artículo 43 se establece que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en el 741, la nulidad del remate solo procede por los aspectos formales de este y se interpone dentro del tercer día de realizado el acto. No se puede sustentar la nulidad del remate en las disposiciones del Código Civil relativas a la invalidez e ineficacia del acto jurídico. Sobre la concurrencia de adjudicatarios, el artículo 745 señala que si son varios los interesados en ser adjudicatarios, la adjudicación procederá solo si hay acuerdo entre ellos. Y finalmente, respecto al pago, el artículo 746, que trata sobre la liquidación, al disponer el pago, el ejecutante, el juez ordenará al secretario de juzgado liquidar los intereses, costas y costos del proceso dentro del plazo que fije, bajo responsabilidad por la demora. La liquidación es observable dentro del tercer día
debiendo proponerse en forma detallada. Absuelto el traslado de la observación o en rebeldía, se resolverá aprobándola o modificándola y requiriendo su pago. Sobre pago al ejecutante, el artículo 747 señala que si el bien que asegura la ejecución es dinero, será entregado al ejecutante dentro de aprobada la liquidación. Si son varios los ejecutantes con derechos distintos, el producto del remate se distribuirá en atención a su respectivo derecho. Este será establecido por el juez en un auto que podrá ser observado dentro del tercer día. Si luego de la distribución hay un remanente, le será entregado al ejecutado. Y sobre la concurrencia de acreedores, que el artículo 748 indica lo siguiente: si concurren varios acreedores sin que ninguno tenga derecho preferente y los bienes del deudor no alcanzan a cubrir todas las obligaciones, el pago se hará a prórrata. Igualmente, se realizará el pago a prórrata por vez pagado el acreedor con derecho preferente. Y esos fueron los artículos con respecto al proceso de ejecución. Eso es todo, doctor. Gracias. Muchas gracias. Ok. Hay dos términos que no sé si ustedes reconozcan como conceptualmente, ¿no? Liminar, el rechazo liminar. ¿Alguien puede explicarlo? En la mayoría de los procesos... Doctor, Sí, señora Pasa. sería la facultad o potestad que el ordenamiento le confiere al juez para analizar si el escrito de la demanda cumple con los requisitos establecidos, ¿no? Digamos, eso es una atribución del juez, ¿no? Pero ¿qué significa liminar? Porque si se dan cuenta, se utiliza que podrá rechazar liminarmente en los procesos no contenciosos. Entonces, la palabra clave es liminar. Ya, esa es una atribución del poder jurisdiccional del juez. Lo que yo estoy preguntando es qué significa liminar. L-I-M-I-N-A-R. Porque a veces tendemos los abogados a utilizar palabras que ni entendemos. Entonces, yo sí quisiera que ustedes entiendan el concepto de liminar. Doctor, ¿no es como entrada o sinónimo de preliminar? Sinónimo de preliminar o entrada. Entonces, liminar va a ser cuando el juez de arranque, decide no aceptarlo. Rechazo liminar. No en todos los casos lo puede hacer. Porque cuando hay contienda, cuando hay litis, tiene que correr traslado de todas maneras. Porque hay una contienda, hay dos partes que están discutiendo. Cuando es no contencioso, el juez puede intervenir directamente y liminarmente, es decir, de arranque, de entrada, de inicio, decir, no, esto no procede, hasta aquí nomás, se acabó. Entonces, es bien importante entender ese concepto. Liminar solo va a funcionar en casos no contenciosos. Y la otra palabra que ha quedado así un poco que la han usado varias veces, ya casi al final, tiene que ver con el prorrata, la prorrata. ¿Qué es la prorrata?
Doctor, viene a ser la división en partes proporcionales, digamos, en este caso se utilizó para los pagos, y las partes se dividen como que en partes iguales, ¿no? El costo. El prorrateo es una distribución en partes proporcionales al número de las partes. Pueden ser 2, 3, 4, 10 partes. Es decir, proporcionalmente a cada uno. Si vamos a dividir 100 entre 10, el prorrateo es a cada uno le toca 10. Esa es la idea del prorrateo. Ahora, distribución que de un todo se realiza entre varios. Eso es. Pero en forma proporcional, no es desproporcionalmente. Y ahí ya no hay prorrateo. El prorrateo debe ser proporcional, a todos por igual. Esa es la idea que se expresa. Como ustedes habrán visto, los procesos no contenciosos son específicamente señalados en el código. No hay otros. Y esos no generan litis, primera característica. Segunda, van a ser declarativos. Es más, ya vienen incluso con declaración, ¿no? Cuando es el caso de las sentencias expedidas en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Ahí va a haber un proceso no contencioso que se denomina el C4, que es un proceso ejecutivo de una sentencia recaída en el extranjero. Es el típico caso no contencioso, casi administrativo, pero que requiere la intervención de un juez porque tiene un mandato jurisdiccional. Y el otro es, en los casos ejecutivos, como ya los han descrito, son todos aquellos que tienen mérito ejecutivo. Todos tienen mérito ejecutivo. Y el mérito ejecutivo responde a su carácter adquirido previamente. Un cheque, una letra de pago, una sentencia ya expedida, un laudo arbitral que ya está también oleado y sacramentado, porque ya tienen una declaración previa que le da contenido solo de ejecución. Es decir, ya no es cuestionable, ya no va a haber contiendas, sino va a haber solo ejecución. Y son muy rápidos, son muy céleres. Esa es la idea del proceso ejecutivo. ¿Preguntas? Doctor, Sí. quizá no se ha abordado en la exposición, pero quisiera que usted amplíe sobre la ley de competencia la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos. A ver, lo que pasa es que en algún momento con la finalidad de reducir la carga procesal, se decidió trasladar competencias a los notarios para asuntos no contenciosos. Y en esos casos los notarios han asumido una atribución ejecutiva. El notario es un funcionario público de carácter privado, pero funcionario público porque ejerce una función pública, da fe de actos. Entonces, ¿es posible que el notario pueda llevar adelante actos ejecutivos? Sí, siempre y cuando la ley se lo permita. Están, por ejemplo, las sucesiones intestadas, que corresponden al notario. En algunos casos hay rectificaciones de partida, no contencioso, porque no genera contienda, es corregir una letra o corregir una tilde, porque tiene que ver con actos meramente no contenciosos y en muchos casos solamente ejecutivos. Ese es un poco el orden de esta ley, ¿no? Muy bien, chicos. Dejamos la clase acá y nos estamos viendo el día martes. Buen fin de semana. Cuídense mucho.
Buenas tardes, doctor. Hasta la próxima. Chao, profesor, cuídese.